Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema súper jugoso, una exclusiva que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, un suceso que involucra a nuestro querido Demet y, atención, a su exproductor. El titular lo dice todo, y es que parece que su exproductor le impidió entregar un premio. Sí, han oído bien. Un momento que podría haber sido de gloria para Demet, bloqueado. Vamos a desgranar toda esta historia, a ver qué hay detrás de esta sorprendente noticia. Así que si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón de suscribirse, que activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y por supuesto, que nos acompañen en este análisis. Prepárense porque esto se pone interesante. Para empezar, vamos a poner un poco en contexto. Demet, como muchos saben, es una figura que ha ganado muchísimo cariño y reconocimiento. Ha participado en proyectos que han cautivado a millones de personas, y su talento es innegable. Sin embargo, el camino hacia el éxito rara vez es lineal y a menudo está lleno de desafíos, especialmente cuando se trata de las relaciones profesionales. Y es aquí donde entra en juego su exproductor. No vamos a entrar en nombres específicos todavía, pero la información que ha llegado a nuestros oídos es bastante contundente, al parecer. Este exproductor habría intervenido de manera directa para que Demet no pudiera cumplir con la tarea de entregar un premio. Imaginen la situación, estar en un evento importante preparado para cumplir con un rol que sin duda honra tu trayectoria y tu presencia en la industria, y que de repente te encuentres con una barrera insuperable, puesta por alguien que en algún momento fue parte de tu círculo profesional más cercano. Es un escenario que despierta muchas preguntas. ¿Qué motivos podría haber detrás de una acción así? ¿Fue una decisión personal, un resentimiento, un intento de perjudicar la imagen o la carrera de Demet? ¿O quizás hubo algún desacuerdo contractual que escaló a este nivel? Las especulaciones son muchas y la verdad es que este tipo de situaciones siempre generan un torbellino de rumores. Lo que sí podemos decir es que, basándonos en las fuentes que manejan esta información, se trata de algo más que un simple malentendido. Parece que hubo una maniobra intencionada. Y aquí es donde entra nuestra labor de investigación, de intentar conectar los puntos y de ofrecerles a ustedes la visión más completa posible. Ahora bien, analicemos las posibles razones. Cuando hablamos de productores y artistas, las dinámicas pueden ser complejas. Un productor, en muchos casos, es la persona que impulsa la carrera de un artista, que invierte tiempo, dinero y esfuerzo en su desarrollo. Esta relación, cuando funciona bien, es simbiótica. Pero, ¿qué sucede cuando esa relación se rompe? A veces las separaciones profesionales pueden ser amistosas, pero otras veces, como parece ser el caso aquí, dejan secuelas amargas. Podríamos pensar en un intento de control. Quizás el productor, al perder la influencia o el control sobre Demet, haya buscado la manera de seguir dictando, de alguna forma, su camino. O tal vez, y esto es una hipótesis, existía un contrato o un acuerdo que el productor sentía que Demet estaba rompiendo al aceptar este tipo de compromisos sin su supuesta aprobación o beneficio. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los contratos son fundamentales y a menudo muy restrictivos. Podría ser que este exproductor, utilizando cláusulas contractuales o algún tipo de presión legal, haya logrado vetar la participación de Demet en la entrega del premio. Otra posibilidad, y esta es un poco más personal, es que haya habido un conflicto de intereses, un desacuerdo profundo sobre proyectos futuros, sobre la dirección artística, o incluso sobre cuestiones de dinero, que haya llevado al productor a tomar una medida tan drástica como impedirle a Demet realizar una aparición pública de este calibre. Es una forma de enviar un mensaje, ¿no creen? Un mensaje de poder, de advertencia o quizás de venganza, si la ruptura fue especialmente dolorosa o conflictiva. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tipo de premio era y qué significaba para Demet? Si era un premio de gran prestigio, como un galardón por su trayectoria o por un papel icónico, la frustración de Demet debió ser inmensa. Imaginen el esfuerzo que significa llegar a ese punto, ser reconocido por la industria, y que en el último momento, te digan que no puedes participar por una decisión ajena a tu voluntad. Además de la decepción personal, esto puede tener un impacto en su imagen pública.
El público ve a Demet, espera verlo en ese escenario, y al no aparecer, surgen preguntas, se generan especulaciones, y a veces esto puede ser perjudicial. Por otro lado, para el exproductor, esta acción podría interpretarse como un intento de debilitar la imagen de Demet en un momento clave. Si Demet está en un pico de popularidad o siendo reconocido por un trabajo excepcional, impedirle que reciba o entregue un premio importante podría ser un intento de frenar su impulso, de mermar su visibilidad, o de hacerle sentir que incluso en su éxito, no está completamente libre de las influencias pasadas. Es un juego de poder bastante retorcido, si lo pensamos bien. Es fundamental recordar que aunque la noticia sea exclusiva y provenga de fuentes internas, debemos ser cautelosos. El mundo del espectáculo está lleno de matices y a veces, lo que parece blanco o negro, en realidad tiene muchas tonalidades de gris. Sin embargo, la información que manejamos hasta ahora sugiere un acto deliberado por parte del exproductor. Y la pregunta clave es si Demet o su actual equipo legal o de representación tienen alguna forma de contrarrestar esta acción o de buscar alguna reparación. Si se demuestra que hubo una interferencia indebida, podría haber consecuencias legales para el productor. Pero este tipo de procesos suelen ser largos y complejos. Lo que sí es seguro es que este incidente añade una capa de drama y controversia a la ya fascinante vida de una figura pública como Demet. Y nosotros, como seguidores, estamos aquí para traerles todos los detalles, para analizar las implicaciones y para mantenerlos informados de primera mano. Vamos a pensar también en el efecto que esto tiene en la percepción general del mundo del espectáculo. A veces, cuando vemos a nuestros artistas favoritos en alfombras rojas o recibiendo premios, pensamos que todo es glamour y armonía. Pero detrás de cada evento, detrás de cada éxito, hay negociaciones, hay relaciones, y a veces, hay conflictos que escapan a nuestra vista. Esta situación nos recuerda que incluso en la cima, las batallas por el control, por el poder y por el reconocimiento son constantes. Y que las acciones de una persona pueden tener un impacto significativo en la carrera y en el bienestar emocional de otra. Es importante destacar que hasta el momento Demet o su equipo no han hecho declaraciones oficiales al respecto. Y es comprensible. A veces la mejor estrategia ante este tipo de situaciones es el silencio, dejar que las aguas se calmen o que la información se revele por sí sola. Sin embargo, la exclusividad de esta noticia nos da la oportunidad de ser los primeros en traerles este dato, de iniciar la conversación y de analizarlo juntos. Creemos en la transparencia y en el derecho del público a estar informado. Y esta, queridos amigos, es una noticia que merece ser contada. Reflexionando sobre todo esto, lo que queda claro es que la situación es compleja y tiene múltiples aristas. Por un lado, tenemos el posible resentimiento o deseo de control de un exproductor. Por otro lado, tenemos a Demet, un artista que parece haber sido obstaculizado en un momento que debió ser de celebración. Y entre medias está la industria del entretenimiento con sus reglas, sus contratos y sus dinámicas de poder. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este evento, de confirmarse en su totalidad, deja una mancha en la imagen del productor y genera una gran simpatía por Demet, quien se habría visto perjudicado en una situación que estaba fuera de su control. Para ir concluyendo, hemos desgranado esta intrigante noticia sobre cómo el exproductor de Demet aparentemente le impidió entregar un premio. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de este acto, desde conflictos contractuales hasta intenciones de control o represalias. Hemos reflexionado sobre el impacto que esto puede tener en la carrera y la imagen de Demet, y cómo esta situación nos revela la complejidad y a veces oscura realidad detrás del brillo del mundo del espectáculo. Sin duda, es un recordatorio de que las relaciones profesionales, por muy exitosas que parezcan, pueden tener desenlaces inesperados y, en ocasiones, perjudiciales. Y hasta aquí, mis estimados espectadores, llega nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado este vídeo tan fascinante y revelador como nosotros al investigarlo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hubo motivos justificados para la acción del productor? ¿Qué creen que debería hacer Demet? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y siempre estoy atento a sus aportaciones. Y si han disfrutado de esta exclusiva y del análisis que hemos realizado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les interese el mundo del espectáculo y las noticias de última hora.
Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Exclusivas y análisis. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Mil gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido de primera mano. Hasta la próxima.